Qué bueno, diga conmigo Pentecostés. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pentecostés. ¿Sabe que es una palabra griega? Si usted dice Pentecostés, ¿usted ve algo de griego? Pentecostés, vuelvo a decir Pentecostés. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hasta ahí, ¿verdad? Vuelvo a decir conmigo, Pentecostés. Mire, es una de las grandes celebraciones que tiene la cristiandad, aunque a veces parece que pasara por debajo de la mesa. El Pentecostés tiene toda una simbología y unos principios espirituales, como cada una de las fiestas que aparecen en la palabra de Dios, pero especialmente esta, el Pentecostés. ¿Sabe qué produce? Pues eso de Pentecostés es 20 de 50 días después de ¿qué? ¿Quién lo sabe? De la Pascua. Hace 50 días estábamos celebrando la Semana Santa y ahora estamos celebrando el Pentecostés. Los judíos en aquel tiempo celebraban en estas fiestas también la fiesta de la semana o la fiesta de la cosecha. Ellos traían por esta época las primicias del trigo. ¿Por qué? Porque iban a comenzar a cosechar el trigo en sus campos, una fiesta también agrícola. Que lo que marcaba Pentecostés para ellos, entre otras cosas, era que comenzaba el verano. Usted sabe que para nosotros el verano comienza en junio. Creo que es el 20 de junio, 21 por ahí. Para los judíos comenzaba el día de Pentecostés, comenzaba el verano. Es decir, ellos cogían las primeras gavillas del trigo, las llevaban, las presentaban como primicia. Recuerden, habían otras primicias como la de la cebada, en febrero, estas son las del trigo, y ellos las llevaban allí y comenzaba el verano. Tiene que ver con eso que dijo Jesús, que habló el pastor Ricardo hace unas semanas atrás, la mies es mucha, los obreros pocos. Y también decía, la mies está madura. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, Él de alguna manera está llamándonos también al Pentecostés. Era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre cada creyente para poder traer las almas que están perdidas a los pies de Jesús. Celebramos con esta fecha la venida del Espíritu Santo. Recuerde, 3 grandes fiestas para conmemorar. Por supuesto, la Navidad, que es la venida ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? 25 de diciembre la celebramos nosotros. Es cuando Dios se hizo carne o se encarnó en un hombre, en un niño, para traernos enseñanza, salvación y para ser sacrificado por nosotros. La segunda fiesta importante o grande para nosotros es la Pascua, que conmemora la muerte y la resurrección de Jesús. Y en tercer lugar, el Pentecostés, que como la Navidad es la venida de Jesús, el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, que es el que está con nosotros hoy. Demos el aplauso al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias porque te has hecho sobre los creyentes. Y te doy como tú el contrario, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que conmemoramos hoy. La venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y la Biblia le da esta connotación en estos versos que hemos leído, que dice que era como lenguas como de fuego. ¿Sabe lo que hace el fuego? Purifica las cosas. Eso hace el fuego. También el fuego representa pasión, representa un deseo en tu corazón. Algo que desde dentro te mueve a avanzar, te mueve a mejorar, te mueve a fluir, te mueve a vivir las verdades del Evangelio. Porque a veces leemos el Evangelio, pero es la pasión, es el fuego lo que te hace que aquello que estás leyendo, aquello que estás enseñando y aprendiendo, a ponerlo en práctica, a vivirlo. Pentecostés también es la revelación de la santidad de Dios. Esa santidad que fluye dentro de nosotros por el Espíritu Santo y que transforma, y hablaba yo de esto unas semanas atrás, nuestra manera de ver, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir, porque decía yo que también somos seres emocionales, de percibir todo a nuestro alrededor.
y dentro de nosotros mismos. Eso es Pentecostés, es entender la vida en Cristo. Mira, tus fracasos, tus éxitos, tus malas o tus buenas experiencias, tus temores o tus anhelos, después de Pentecostés, tienen un nuevo sentido. Ellos que recibieron el Pentecostés este día que estamos celebrando hoy, eran creyentes. ¿Cuánto tiempo pasaron con Jesús? Años, algunos meses. Conocían a Jesús y el Espíritu Santo ya operaba en ellos. Jesús les dijo, las palabras que yo les he enseñado son espíritu y son vida, porque el mensaje de Jesús es espíritu y es vida. Pero Pentecostés es lo que cada creyente, cuando una vez ha creído, debe anhelar, debe buscar, debe desear. Y Pentecostés no se da solo en un momento, sino es un continuo fluir del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Por eso debe ser anhelado, buscado, deseado, pedido, como dijo el Señor Jesucristo, pídanle al Padre. De eso se trata. Lucas, el capítulo 11, verso 13, dice, pero si vosotros siendo malos, diría Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué hay que hacer? Pedirlo, pedirlo. Esa es la cuestión. ¿Cómo lo pides? ¿Cómo lo pides? Ah, sí, Padre, dame el Espíritu Santo. Y el domingo que viene vuelvo y digo, ay, Padre, es verdad, dame el Espíritu Santo. Y dentro de un domingo me acuerdo, oye, es verdad, el Señor está hablando, el pastor está hablando del Espíritu Santo. Padre, dame el Espíritu Santo. ¿Usted cree que le ha funcionado? Si a usted le ha funcionado, gloria a Dios. Es como pedimos. En fe tienes que pedirlo. Con perseverancia, con expectativa, con deseo, con identidad de quién eres, sabiéndote hijo de Dios. Y todo lo que conlleva ser hijo de Dios. Por eso dice, pídanle al Padre. Él es el dador del Espíritu Santo. Importante conocer el contexto en que los primeros creyentes reciben el Espíritu Santo. Porque ya tenían las promesas de Jesús. Jesús les había dicho en varias ocasiones, en los últimos meses, y vendrá usted el Espíritu Santo. Ya desde Juan el Bautista, cuando Jesús bautizado, y esto había pasado 3 años y medio antes, Juan el Bautista dice, yo os bautizo en agua. Esa es la competencia del ministro de culto, del pastor, del evangelista. Nosotros bautizamos en agua. Ayer hablábamos de esto también, el bautismo. Dice, pero viene uno poderoso, más poderoso que yo, diría Juan el Bautista. Él los bautizará, Él los sumergerá, serán inmersos en Espíritu Santo y fuego. Por eso tenemos hoy aquí estas letras de fuego. Yo estaba poniéndolas y me soplaba las manos porque me estaba quemando. Iba a echar agua, digo, echa agua, no, que después se apaga. Él los sumergerá. Por eso el bautismo es sumergirse. Nosotros lo hacemos en agua para arrepentimiento, creyendo en el Señor, pero dice el Espíritu Santo, el Padre os bautizará, os sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Por eso tenemos que conocer el contexto en el que ellos fueron bautizados, sumergidos o llenos de alguna manera del Espíritu Santo. Porque Dios quiere lo mismo para hoy y quiere lo mismo para cada una de las vidas que estamos hoy aquí. Levante su mano conmigo y diga, Dios quiere sumergirme en el Espíritu Santo. ¿Lo cree? Lo va a decir conmigo, Dios quiere sumergirme en el Espíritu Santo. Y ahora diga, lo creo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Lo mismo que para aquellos primeros creyentes. Mire, aquellas personas tenían sus responsabilidades, tanto más que nosotros. Sus trabajos, sus hogares, sus problemas, tenían sus sueños, tenían sus éxitos y tenían también sus fracasos. Tenían en común con nosotros que todos creemos en el Señor Jesucristo. Yo creo, diga, yo creo, yo creo. En aquella ocasión ellos estaban un poco perdidos. A veces nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Estaban como desubicados. Estaban asustados, Jesús había muerto, Jesús había resucitado, Jesús estuvo dejándose ver después de su resurrección por 40 días.
A veces se dejaba ver con uno, a veces con otro. Camino de Maús, se representa a Santiago, recuerda a Tomás, pon las manos, se le presenta a las mujeres, se le presentaba a unos por aquí, a otros por allá. Unos decían yo le vi, otros decían yo no le he visto. Unos se los creían, otros no se lo creían. Había opiniones, había murmuraciones. Hay gente que decía eso es una histeria colectiva, eso psicológicamente es un caso que eso todos dicen que vieron al resucitado. Eso no se lo cree nadie. Estaban en esas cosas que estaban sucediendo. No fue fácil. Y dice que luego, a partir del día 40, Jesús es llevado a lo alto. Esos 9 días entre que Jesús es elevado y Pentecostés, ellos no supieron más nada de Jesús. Ellos lo vieron que fue levantado y Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. ¿Qué les dijo? Esperen la promesa del Padre. Y no se preguntaron, ¿y qué promesa es? Porque ya sabían que algo iba a acontecer. Y dice que cuando Jesús es elevado, ellos están allí y se quedan todos mirando para arriba, esperando, y dice, ¿va a venir otra vez? ¿No va a venir otra vez? ¿Cómo va a ser? Y cuando llevan un rato mirando para arriba, con la mano en los bolsillos, pónganse la mano en los bolsillos, ¿tiene bolsillo? La mujer en la cintura, mire para arriba y dice, uy, se fue Jesús. Mire para arriba como que Jesús se fue. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y dice que se presentan 2 varones, 2 ángeles aparecen por allí y le dicen, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué estabas mirando al cielo? ¿Por qué estabas mirando al cielo? ¿Por qué estabas mirando al cielo? Porque Jesús se había ido, se quedaron así mirando. ¿Por qué estás mirando al cielo? Maestro, porque el Señor acaba de ser elevado. Estamos flipando en colores, estoy ya viendo a ver si se quitan las nubes, a ver si lo veo. Y ellos le dijeron, este mismo Jesús, así como se ha ido a los cielos, así volverá. Y pasó ese tiempo, amén, dice alguno, claro que sí volverá. Pasaron esos 9 días y ellos estaban diciendo, ¿vendrá otra vez? ¿Se volverá a aparecer? ¿No se volverá a aparecer? Estaban pasando cosas en Jerusalén. Había gente que decía, menos mal que ya nos cargamos al Mesías, al Jesús. Dice Hechos capítulo 1, versos 14 y 15, que en esos días, verso 14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Verso 15, por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Un grupo como de, ¿cuánto? ¿Cuánto? Diga conmigo, 120 personas estaban reunidos allí. ¿Cuánto había? Un grupo más o menos de 120. ¿Por qué la Biblia nos da ese dato? La Biblia no da datos por dar datos así. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. 120 no es un número al azar. No, ay, qué casualidad que fueron 120. Mira, si llega a venir 10 más hubiesen sido 130. ¿O no? Y si faltan 20, ¿cuántos son? No, y sabemos sumar y restar. ¿No? 120 representa el fin del dominio de la carne, del ego, sobre el creyente y da comienzo al dominio del hombre o la mujer espiritual que hablaba yo el domingo pasado. Porque de alguna manera es una continuación del domingo pasado. El hombre y la mujer espiritual. Si tú no la has escuchado, escúchela para que pueda entender mejor el día de hoy este mensaje. 120 dice el libro de Génesis que dijo Dios, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Serán pues sus días 120 años. Y establece Dios la edad máxima de las personas. ¿Cuánto? 120 años. Eso lo establece el Señor, porque hasta ese momento el Señor lo es claro y dice, yo no voy a estar peleando todo el día con la humanidad. Le voy a dar 120 años, ese máximo de 120 años, y luego se van a encontrar en el trono blanco. Gracias a eso. Por eso lo primero que hace Dios cuando Adán y Eva transgreden, dicen, vamos a quitarle el árbol de la inmortalidad. Porque se imagina que el hombre es inmortal en nuestra condición. Que no muriera. Que todavía los primeros grandes caciques, jefes de la historia estarían vivos y estarían avasallando. Que tuviera aquel gran faraón egipcio 3.500 años, 4.000 años subyugando a las personas. ¿Se imagina?
todos en una esclavitud tremenda, que nadie muriera, todos en esta maldad, en este egoísmo, por eso es necesaria la muerte. Por eso dice el Señor, sáquenlos del huerto, que no toquen el árbol de la inmortalidad, para que no vivan en esa condición para siempre, en esta condición nuestra. Así que qué bueno, es necesaria la muerte, porque sin ella no hay resurrección en un nuevo cuerpo glorificado y no hay juicio de Dios sobre la vida de la humanidad. Qué necesaria es la muerte. Aunque no la creó Dios. Dios retiró el árbol de la inmortalidad. 120 años. El espíritu y la carne. Mira, cuando Salomón levanta el templo y él saca el arca del tabernáculo y la lleva al templo, inaugurando el templo, ese nuevo templo, dice que él puso 120 sacerdotes que tocaban las trompetas dando alabanza y gloria al Señor. Y dice que en aquel momento aquellos 120 sacerdotes tocaban y el arca estaba siendo llevada al lugar santísimo y la presencia de Dios se derramó. Y hay una nueva dispensación, entre comillas. La carne queda a un lado y la presencia de Dios, la gloria de Dios, llena aquel lugar al punto que los sacerdotes no pudieron ministrar. Aquello fue lleno de la gloria de Dios. 120 representa tantas cosas, porque Dios estaba marcando en Pentecostés el principio de la edad del Espíritu, por encima del hombre carne, del hombre yo, del ego. De eso hablé la semana pasada. Yo hablaba la semana pasada de enamorarnos del Espíritu Santo. Que ríos de agua viva corran en nuestro interior. ¿Quieres que el Padre te llene con el Espíritu Santo? ¿Cuántos lo quieren? Yo quiero, diga yo quiero. Si quieres, si no quieres, diga, yo me lo voy a pensar. No pasa nada, usted se lo puede pensar. Mire, lo primero que nos está diciendo Jesús es que tiene que pedirlo. Tiene que pedirlo con fe, tiene que pedirlo con deseo, tiene que pedirlo con anhelo, tiene que buscarlo de parte de Dios. Lo segundo dice que en aquella ocasión, cuando cayó Pentecostés, todos eran de un mismo sentir. Y no creía que era un sentir humano. Ay, pues yo me siento que bien me siento yo. Ay, todos nos sentimos bien. ¿Cuántos se sienten bien? Estamos todos bien ahora, ¿no? Que bien, estamos sentaditos ahí, no todos, pero estamos bien. Pero no es ese sentir, eran de un mismo sentir. Ellos tenían la necesidad por las personas, por lo eterno, era un sentir de Dios. Era, como decía yo el martes, cómo vemos a Dios. Cómo estamos viendo, si estamos viendo con los ojos de Dios, como Él tal. Era el sentir del amor de Dios, ese sentir en Dios. Y ellos estaban, dice, que de continuo leímos en oración. Y no es que no trabajaran o que no tuvieran problemas, o que estaban todos los días así de rodillas, sino estamos todo el día en oración, estamos todo el día en oración, estamos todo el día. Hay que hacer así para estar en oración. Si no estás así, no estás en oración. ¿Se imagina? ¿Usted cómo está? Yo ahora mismo estoy en oración, mire, y estoy haciendo el camino a Santiago, fíjese. No es eso oración. A veces creemos que es oración. Ellos estaban en oración, quiere decir que estaban en conexión con Dios. Estaban en conexión con Dios. Yo ahora mismo estoy hablando con usted, ¿verdad? ¿Usted me ve que yo estoy hablando con usted? Pero usted no sabe qué está diciéndole mi mente a Dios. Usted no sabe si ahora mi espíritu está clamando por alguien que está ahí sentado y está diciendo, Señor, abre sus oídos. Abre sus oídos para que pueda entender lo que estoy diciendo. Y yo estoy hablando con usted, pero mi espíritu está conectado con Dios. ¿Cuántas veces usted se sienta a sentar con alguien y le está contando sus problemas y está diciendo, ¿qué quieres decirle, Señor? ¿Qué quieres hacer? Tú estás hablando, yo estoy escuchándolo, por supuesto, pero el Espíritu Santo está conectado con usted. Porque si no está conectado, hablamos lo que... Ay, pues es verdad, pues deberías de tirarle la oreja a un sinvergüenza, pero a lo mejor el Espíritu está diciendo otra cosa y tú con tu carne diciendo, yo haría en esa condición, le daba 2 cogotazos para que aprendiera. Pero ¿qué te dice el Espíritu? Por eso tienes que estar conectado con el Espíritu. Y eso se cultiva, eso se logra precisamente con el Espíritu, deseando del Espíritu Santo. Por eso no es que ellos no estuvieran trabajando, sino que tenían una conciencia espiritual. Sabían que Dios estaba presente. Ellos percibían la presencia de Dios. Y no solamente en la iglesia, sino en sus lugares de trabajo. Sino cuando estaban en sus casas. Sino cuando iban a comprar al supermercado. Ellos sabían que Dios estaba con ellos porque Jesús les había dicho, voy a estar con ustedes cuando vayan al culto. ¿Le dijo eso? No, ¿qué les dijo?
Voy a estar con ustedes, ¿quién lo sabe? Todos los días de vuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Eso dijo el Señor. Entonces ellos estaban de continua oración, es decir, que necesitamos vidas de oración. Hablo de vidas de conexión y también de lugar secreto. Solamente conectar con Él en la medida que estamos en nuestras obligaciones y en nuestras cosas, sino tener un tiempo para ese lugar de oración, de hablar con Él, de aprender a escucharle. Si no, es imposible que podamos tener esa llenura del Espíritu Santo. Mire, dedicamos tiempo a tantas cosas, ¿verdad? ¿O no? ¿Y a Dios? ¿Cuánto dedicamos? Alguien me decía una vez, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, pero después recuerdo que cuando tenía falta de dinero, le decía, este mes tengo que hacer horas extras, porque me las pagan a 30 euros la hora extra. Y a 30 euros de la hora extra voy a sacar, con la falta de dinero que tengo, voy a sacar tiempo donde haga falta, pero son 30 euros la hora extra. Voy a hacer 3 horas todos los días, porque tengo que comprarme el coche. Y yo decía, pero si no tenías tiempo para las cosas del Señor. Me decía que no tenías tiempo para leer, no tenías tiempo para esto. Y ahora sacas 3 horas diarias. Es que me pagan 90 euros y el Señor no me paga un duro. ¿O no? Percibimos la cosa de manera que no entendemos. Por eso siempre está lo terrenal solapando lo espiritual, cuando tenemos que entender la realidad de las cosas. Y nos sucede. ¿Cuántas horas extras harás en su presencia? ¿Tú me las vas a pagar, Señor? Si no me las pagas, no las hago. Y sabe, tampoco puedes obligarte. No puedes obligarte. La cuestión es si entendemos lo espiritual, si entendemos nuestra identidad, si entendemos el propósito de tu vida. Porque a veces nos agarramos a los propósitos físicos, o a los propósitos emocionales, o a los propósitos sociales, pero no entendemos el propósito espiritual que embarca cada uno de esos propósitos en nuestra vida. De eso se trata. Cuando lo entendemos, cuando tú sabes que el Dios infinito y creador del universo, o de los universos, no lo sé, es tu papá. Tu chip tiene que cambiar en tu interior. Tiene que cambiar algo. Pero yo creo que muchas veces no terminamos de entenderlo. Como los apóstoles estaban con Jesús, veían lo que veían y no entendían. Y decía Jesús, ¿me entienden? Y decía, claro que sí, perfectamente. No somos tontos. Y el Señor le decía, bueno, cuando caiga el Espíritu Santo entenderán. Mira que está a tu lado, si no entiendes hoy, va a entender mañana. Cuando llegó el Pentecostés fue un cumplimiento. Las cosas se dan cuando uno da los pasos conforme a la obediencia, en fe en su palabra. Porque la palabra tiene que cumplirse, porque es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice, se cumple. Y tú dices, ¿y por qué no se está cumpliendo? Quizá porque no estás dando los pasos en pro de esa promesa, en pro de esa palabra, en obediencia a esa palabra. Y si no damos los pasos, no la vamos a ver cumplida. Ellos simplemente hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. ¿Había oposición? Claro que sí. ¿Había incertidumbre? Por supuesto. ¿Tenían dudas? También. ¿Les estaban criticando? Sí. ¿Problemas? Claro. Pero ellos hacían lo que Jesús les dijo. Y lo hacían creyendo, y lo hacían expectantes de algo, y lo hacían con pasión, y estaban ahí. Eso es fe, eso es esperanza, eso es el amor de Dios pasando a la acción. De eso se trata. Y estaban en ese sentir en su vida de querer agradar a Dios. Jesús se había sido elevado, ellos querían agradar a Dios en su vida. Ellos tenían el deseo profundo de honrar a Dios con su día a día, con sus pensamientos, con sus actos. Querían honrar a Dios, querían conectar con Dios en medio de tantos problemas, de tantas modas, de noticias, de turbulencia. Ni siquiera tenían esta palabra escrita. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a escribir por el año 70 aproximadamente de nuestra era. Y yo le estoy hablando que Pentecostés cayó aproximadamente en el 35, en el 40. No tenían el Nuevo Testamento. ¿En serio, pastor? No podían sacarla y decir, ay, Jesús, no tenían el Nuevo Testamento.
Y tampoco tenían el antiguo en sus casas como nosotros. Una vez a la semana iban a la sinagoga y les leían parte del Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Cómo si no tenían el Nuevo Testamento? ¿Agradaban a Dios? Le querían honrar con su vida. No tenían esa palabra escrita que nosotros tenemos en tantas cosas y sabemos. Ellos querían honrar a Dios en su vida y vivirle. Y era con toda humildad. Mire, allí no deseaba uno ser más guapo que el otro, más importante que el otro. Eso a veces sucede aún en las iglesias, en los trabajos, en los hogares. Ellos no decían, a ver quién pone más alto, a ver quién sube, a ver quién escala. No, no, no. Ellos eran humildes. Mira que está a su lado y dígale, humilde. Tranquilo. Si es el Dios el que pone y quita. Si usted ama a Dios. A veces anhelamos tantas cosas. No, no, no. Por eso eran de ese mismo sentir. Solo tenían los deseos sinceros en su vida de honrar a Dios, de agradar a Dios. Y dice que estaban en un lugar. ¿Dónde? El lugar donde Dios les dijo. El lugar donde Dios los puso. Tú tienes que saber dónde te pone Dios. Porque a veces uno quiere estar en un lugar, pero es el lugar que Dios ha dicho que es para ti. Es tu posición. Hay personas que yo sé como pastor que su lugar estaba aquí, pero fueron tan cabezotas o por no decir otra cosa que me voy para otro lugar. Está bien, uno es libre de ir a donde quiera, pero tú tienes que saber el lugar donde Dios te pone. Si no, están perdidos. Sí, todas las iglesias son de Cristo, claro que sí. Pero ¿dónde te establece el Señor y con qué propósito, con qué fin? De eso se trata. Usted tiene que saber si esta iglesia es su lugar, donde Dios quiere que usted esté, que sea alimentado, que vaya a crecer, que vaya a compartir. Usted tiene que saberlo, Dios le tiene que hablar a usted. Y si es, aquí se queda. No, porque el otro día fui y no me saludaron, ya no voy más. Si es su lugar, se tiene que quedar, porque si va a otro lugar, se va a estancar. Y si no es su lugar, no se quede, porque se va a estancar igualmente. Tiene que conocer su lugar. Pero ¿qué pasa hoy en día con muchos creyentes que actúan con emoción? Pues aquí no siento, pues aquí y tal. No, no, no. Habla con el Espíritu Santo. Y a por todas con Él. He tenido personas que no le he dicho nada, digo, Señor, este es su lugar, tú sabes que no, bueno. Ya sabes que se van al fin, porque no es su lugar. Cuando usted es sincero delante de Dios, Dios te posiciona. A mí en alguna ocasión me han ofrecido otros lugares donde dice, mira, aquí está mejor, aquí hay más gente, aquí hay jóvenes, aquí esto, aquí aquello, aquí tiene esta ventaja, aquí esto, aquí. Pero, y no puedo decir, hoy, humanamente sí, pero es mi lugar, Señor. No, es lo que no es tu lugar donde yo te puse. Pues aquí vuelvo. Y aquí estoy, ya que está a su lado, el pastor está aquí. Qué guapo es el pastor. Mire lo que voy a decir. Si el pastor es guapo es porque refleja a las ovejas. Muy bien. Donde el Espíritu Santo te posiciona. Y no hablo solo de tu lugar en la iglesia, sino tu lugar como padre. ¿Cuál es tu posición como padre? O como madre, o como abuelo, o como hijo. Tienes que conocer tu lugar en tu casa y tu lugar en tu puesto de trabajo. Tienes que posicionarte donde el Espíritu Santo te coloca. Porque es que el primero que Él quiere trabajar en ti y luego quiere trabajar a través de ti con las personas. No, porque a mí no me gusta el trabajo, pues me voy. Dios te puso ahí, sí, pero me voy a poner en otro lado ahora porque se lo dije yo. ¿Qué hacemos? Si a veces no conocemos ni dónde estamos. Tu posición en tu casa. Y en cada lugar tiene sus cosas, ¿verdad? Cada lugar tiene sus normas. Yo sé que si alguno está aquí sentado, se pone las pies en la de adelante, en la silla, y dice, no, esta es mi iglesia, yo pongo los pies aquí en la silla de adelante. Yo tengo unas mujeres, eso no se hace, ¿no? Salvo que tenga la pata rota y tenga que ponerla en pie. Pata pierna. Pero alguien le va a decir, vaya las piernas de la silla, aquí no. Pues yo en mi casa pongo las piernas encima así, pues ya eso casi póngalas en su casa, pero aquí en la iglesia no. ¿Por qué?
Porque honramos de esta manera al Espíritu Santo. ¿Entiendes esto? De eso se trata. Por eso tienes que conocer tu lugar y cómo te posiciona Dios en ese lugar y quién eres en ese lugar. De eso se trata. Todo eso uno tiene que aprenderlo. ¿Quién eres en tu casa como padre o como esposo? ¿Quién eres? Identidad, ¿quién eres? ¿Y cómo funciona? Ay, es que yo no le quiero llamar la atención a mi hijo. ¿Por qué? Porque se va a enfadar conmigo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 3 añitos. Enséñalo. No, el mío tiene 40. Como si tiene 60. Si su hijo viene 60, viene por aquí y pone las sillas encima, el pastor va a decir, vaya a las pies de la silla. Ay, y después si se va, ¿y qué quiere que le haga yo si se quiere ir? Nosotros lo vamos a amar, pero precisamente como lo amamos, le vamos a enseñar. Porque si no, lo amaríamos más que al Espíritu Santo. Y todo lo que amas más que al Espíritu Santo se cierra y no te inunda. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo, verdad? Eso en todas las cosas. Y contigo mismo, eso tenemos que autodisciplinarnos a nosotros mismos. Y no decir que se ponga a darse látigos como hacían, no. Sino tomar las cosas en la vida conforme Él nos enseña. Porque es donde Dios te llama, donde Dios te puede usar. Imagínense que alguno de aquellos 120 dice, no, Jesús dijo que esperáramos en Jerusalén, pero yo creo que hay que ir a evangelizar Samaria. Así que me voy para Samaria. ¿Qué hubiese pasado? Y van a ser 120, porque la palabra es clara y la palabra es clara. Pero si usted se hubiese ido a Samaria, el Señor hubiese traído cualquier otro para completar el número, tiene que ser. Pero yo estoy en Samaria aquí esperando el Pentecostés y el Espíritu Santo. No, pues es que el Señor no te dijo que te fueras a Samaria. El Señor le dijo, esperen en Jerusalén la promesa del Padre. ¿O no? De eso se trata. De eso se trata. Aplausos a nuestro Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Porque dice ese verso que leímos, ese maravilloso verso que dice que de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga, como una ráfaga de viento. ¿Quién hace una ráfaga? ¿Cómo es? ¿Alguna ráfaga de viento? ¿Alguno tiene su viento? Deja la ventana un poquito abierta y entra la ráfaga de viento para adentro, ¿no? Como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Ay, ¿no estaban de rodillas orando? ¿Cómo estaban? Pues tenían que estar de rodillas. Porque usted tiene en su mente que para orar tiene que estar de rodillas. Pues yo creo que eso no es de Dios porque estaban sentados. No estaban ni siquiera de pie. Uy, ¿cómo estaban? Como usted está sentado ahí, ¿está cómodo? ¿Está cómodo o no está cómodo? Claro que sí, las sillas son bonitas, está cómodo. Las prohibió el Señor. Está cómodo. Estaban sentados. ¿Se da cuenta? Si usted hace su parte, si usted hace las cosas, si usted vive la vida como Jesús nos enseña y se dirige bajo el señorío de Cristo, hablaba yo de que Él sea Señor de nuestra vida, y usted vive expectante, usted vive ilusionado, usted vive con fe, porque de repente, las promesas se van a dar. ¿Cuándo? De repente. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque es Dios que las cumple. Yo no voy a hacer fuerza para recibir las promesas. Si hago fuerza, recibo las promesas de Dios. No. Te las recibo cuando está caminando en pro de la voluntad de Dios. Mire, las promesas de Abraham, los sueños de José, la bendición de Job, las palabras de Pedro. Una vez le dijo Jesús a Pedro, hacía 3 años y medio, serás pescador de hombres. Lo miro así. Yo pescar peces montones, pero hombres, que yo pescar hombres, no sé ni lo que es eso, le diría a Pedro. La bendición de Zaqueo, el carcelero de Filipo. Yo me imagino, ya estaba acordándome ayer del etíope, la vida del etíope cuando es bautizado en aquel agua y él sigue a su país. La Biblia no nos habla nada. Pero estoy seguramente que experimentó el avivamiento porque Dios lo llevó con esa palabra y con ese bautismo hacia su tierra, llevar un poder de Dios. De eso se trata. Promesas de Dios. De repente. Por eso la iglesia tiene que perseverar, te tiene que orar, no aflojes. Y si afloja, pide ayuda, porque todos tropezamos, ¿o no? A veces la gente afloja y dice, ay, yo aflojé, no voy a decir nada, para que nadie lo sepa, que ahora estoy flojo, que ahora no sé qué. No, al contrario, para que no se crean que ahora estoy mal, que ahora... No, dígalo.
Porque esa es el arma del enemigo, encerrarlo, dejarlo, que usted afloje, que usted se equivoque, o usted ahora mismo no esté bien, y entonces se calla, lo oculta, pone una muralla para que nadie lo sepa. No, al contrario, mire pastor, me está pasando me está pasando lo otro, necesito ayuda, oren por mí, mira a ver cómo hago, me gustaría que me escucharan, me quiero sentar un tiempo con usted, sigan orando, busque apoyo, porque somos una familia. ¿Lo sabía? Somos la familia de Dios, no es cualquier familia. Somos los ungidos del Señor Jesucristo. De eso se trata, de eso se trata. De repente la iglesia estaba allí. ¿Cuántas veces puede preguntar alguno, ¿puedo caer, pastor? Pues no sé, casi como con lo que le dijo Jesús a Pedro con lo del perdón. ¿Hasta 7 veces puedo tropezar? No, hasta 70 veces 7, ¿o no? Si no ha tropezado más ya, yo seguro. La cuestión es tu corazón, el deseo de tu corazón. Entonces, cuando el engranaje está posicionado en tu vida, hombre y mujer espiritual que hablaba yo la semana pasada, la promesa se cumple. No hay que hacer fuerza, no hay que correr tras esto o lo otro, la promesa se da. Si cree, dice que toda la casa se llenó donde ellos estaban sentados. Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo y por eso nos enseña. Yo hablé el domingo pasado de enamorarnos de Él, ¿verdad? Si usted a lo largo de esta semana ha sido hacedor de la palabra, y no solamente oidor, sino hacedor de la palabra, usted la ha recibido, y usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, tuvimos ministración la semana pasada, y usted ha dicho, Señor, yo quiero enamorarme más de ti. Y usted le pide. Y usted tiene ese deseo, Señor, tú sabes mis cosas, pero yo quiero más de ti, yo necesito más de ti. A mí me gustaría, lo que dice el Señor, si tú eres hacedor de la palabra, vas a progresar, vas a avanzar, vas a ser lleno del Espíritu Santo. De eso se trata. Dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y esto yo imagino cosas extraordinarias. Usted podría decir, ¿cómo hacemos eso, pastor? Yo puedo coger el encendedor de velas. ¿Está por ahí cerca? Deme el encendedor de velas. Fíjese usted. Nosotros podemos inventar lenguas de fuego sobre la cabeza. Hacemos así y me lo pongo y me pego fuego. ¡Ah! Pero cuando se le queme la cabeza y se apagan las lenguas, ¿a que sí? Porque queremos hacerlo todo en lo humano. ¿Qué eran lenguas de la cabeza? Yo se lo hago a usted mejor. A ver, ¿quién quiere? Alguno que sea calvo, venga. Tratamos de hacer las cosas que vemos en la palabra humanamente. No funciona. Usted solamente tiene que hacer y cumplir con el propósito de Dios. A medida que va aprendiendo y Él le va enseñando, te ponga en práctica lo que va aprendiendo, lo que le va enseñando. Esto es a pasito. Ellos estaban en obediencia. Y entonces dice que cosas extraordinarias sucedieron como esto. Esto era nuevo. Que una especie de lenguas cayeran sobre las cabezas de ellos y se posaran sobre ellos. Eso era nuevo. Yo imagino que se le pusieron los pelos de punta, ¿verdad? Se quedó uno mirando, yo me quedé mirando para él, si tiene una cosa en la cabeza, tú tienes lo mismo la tuya. ¿Se imagina? Todos con una especie de llama en la cabeza. Algo así como eso. Me voy a poner aquí, mira, ¿cómo quedaría esto si me lo pongo en la cabeza? A ver, ¿queda bien? ¿Qué parezco? La más grande no, yo no soy tan alto. ¿Se imagina? Eso estaba sucediendo. Pero eso no era lo importante. Es una manifestación física de lo que estaba pasando. Mire, 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Mire lo que dice el Señor, escribió el apóstol Pablo. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Para los que le aman. ¿Para quién? Para los que le aman. Por eso es necesario enamorarnos de Él.
enamorarnos, irnos enamorando y necesitamos el Espíritu Santo, pero más de Él. No solo el toque, sino la llenura, más cada día, alimentarnos cada día, preparar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad en obediencia y en rendición al Espíritu y esperar su llenura, esperar a Él. Él lo hace. Y fue Pentecostés lo que transformó todo. Es el Espíritu Santo en ti, a través de ti, lo que toca a otras personas. Es el Espíritu Santo, vuelvo y redigo. Pentecostés no fue una bonita reunión o un bonito culto, que también lo fue. No fue un sitio donde se pusieron los pelos de punta, que seguramente se le pusieron los pelos de punta, seguro, pero no era eso, es mucho más. Ese mismo día, lo que provocó aquello es que ellos salieron de aquella iglesia, de aquellas 4 paredes, y proclamaron la palabra de Dios con una convicción que no la habían tenido hasta ese momento, una determinación, una revelación personal sobre su vida. Y el pescador, aquel Pedro, que era un pescador que no sabía ni hablar en público, aquel mismo día sale, que dice, a la plaza, ahí donde estaba, y ese hombre empieza a hablar, y empieza a hablar en un mensaje cortito, más corto que el que da el pastor aquí, mucho más corto. Ahí está en el capítulo 2 de Hechos. Y ese hombre proclama un mensaje claro, directo, al corazón de los que oían. Esas mismas palabras, si las hace sin el Espíritu Santo, no convencen a nadie. Porque ¿sabe quién convence de pecado, verdad? ¿Quién convence de pecado? Dice la palabra de Dios. Diga, el Espíritu Santo. Ah, que no lo convencí yo, que es un golfo. No. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. La unción que opera usted, el Espíritu Santo a través de usted, va a usar sus palabras, pero no son sus palabras. ¿Quién es? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Eso es lo que a veces no entendemos. Eso es lo que a veces nos cuesta entender. Entonces es más fácil decir, es que la gente no quiere creer. ¿Seguro? ¿O es que necesitamos al Espíritu Santo? ¿Qué será? ¿Qué será? Piénselo. Piénselo. Y por eso el Espíritu Santo nos habla. Porque Pentecostés provoca transformación, no solo en los creyentes, sino especialmente en los no creyentes. Los que no había caído sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando Pedro sale de aquella habitación, cuando salen todos los que estaban allí de aquella habitación, y salen a la calle, y salen a sus lugares de trabajo, y salen allí donde se movían, estaban con una revelación espiritual de la palabra, una convicción, una pasión por lo espiritual, porque la gente entendiera que estamos aquí 4 días, 120 años al máximo, pero que hay una eternidad y que puedes vivir aquí con una vida en abundancia, con un interior pletórico, que no lo va a hacer nadie por ti, ni porque tengas muchos hijos, ni porque tengas mucho dinero, ni porque tengas mucha salud. Es algo que te llena tanto que no tiene nada que ver con lo que tienes o con lo que no tienes. Tiene que ver con que si el Espíritu Santo está o no está. Si te llena, o si decía yo la semana pasada, es un hilito de agua que bueno, te mantiene ahí. Gracias a Dios por la salvación de nuestras almas. Esa es la gran diferencia. El deseo que tú tengas por el Espíritu Santo. Y en la medida que Él se revela a tu vida, te va enseñando y te va mostrando la santidad de Dios, tú comienzas a santificar tu vida para que Él te pueda llenar de esa manera. Pentecostés provoca transformación. Transformación. Aquellos donde a usted y a mí nos ha posicionado. Ese día Pedro termina su mensaje de esta manera, y lo quisiera leer. Capítulo 2 de Hechos, versos 36 a 42. Mire lo que provocó Pentecostés. Sepa pues, con certeza toda la casa de Israel, esto es Pedro hablando en la calle, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho... Diga conmigo, Señor y Cristo. Pero primero Él tiene que ser Señor en tu vida. Si no, tú le dices a alguien en la calle que Él es Señor y el Espíritu Santo dice, pero si ni siquiera Jesús es Señor de tu vida, invalidas tu palabra. El Espíritu Santo no puede hacer nada a la otra persona. ¿Por qué? Porque si no es Señor de tu vida, ¿cómo va a decir otro? Tienes que recibirlo como Señor de tu vida. Ya que le hace la oración, bueno, Señor, te recibo como Señor de mi vida. Y ya está, ay, qué bueno. No. A veces no pasa nada. No hay cambio, porque no entendemos esto. Vuelva a ponerme 36, por favor. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto, compungidos de corazón, los que estaban en la calle, que escuchaban a Pedro, que había recibido la llenura del Espíritu Santo. Entiéndalo, la unción, como quiera verlo. Compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? A ver, dígamelo más alto, no lo he escuchado. Arrepentíos. Pero ¿cómo le voy a decir yo al que vive al lado mío? Es que tiene que arrepentirte de tu pecado. Y me dice el enemigo que está por ahí también, dice: ¿y tú te has arrepentido de los tuyos? ¿Cómo estás viviendo? Si todavía tienes rencor al otro más abajo, porque cada vez que te pone la música alta, tú te has arrepentido de los tuyos. Por eso invalidamos el propio mensaje. Pero cuando tú no invalidas el mensaje, sino el Espíritu Santo está haciendo mella en ti, y ha comenzado a hacer mella en ti, tú vas a comenzar a hacer mella en los demás. En el nombre de Jesús. Y Pedro dijo: arrepentidos. ¿Por qué Pedro sí se había arrepentido? Arrepentíos y sed bautizados, sed sumergidos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es, ¿para quién? Para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aún en las Canarias. Aleluya, aplaudan. Esto es todo de Espíritu Santo de Dios. Porque la promesa es para vosotros, le dijo Pedro, y para vuestros hijos. ¿Para quién? Diga: para mis hijos. ¿Para quién? Para mis hijos. Pero la promesa tiene que estar primero en mí. Si no, se fuma. Y para los que están lejos, en Canarias, por tantos como el Señor Dios nuestro llame. Y tú sabes que Dios te llama. Verso 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. No se anclen en esas cosas. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados en agua. Se metieron en agua, se sumergieron y dijeron: si queremos cambios, queremos del Espíritu Santo, hay una realidad espiritual que nos sobrepasa, pero queremos alcanzarla y tocarla. Y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuánto? 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 Usted ve la diferencia. Usted ve la diferencia. Pero es que yo le estoy hablando a este y ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿En la gente? ¡Ja! No estaba en la gente. Está en el Espíritu Santo. ¿Te llena o no te llena? ¿Lo busca o no lo busca? ¿Lo anhela o no lo anhela? Y en la medida que anhela, el Espíritu Santo dice: párate, Damián, me está buscando, sí, y yo quiero llenarte. Pero entonces tienes que trabajar esta historia que tienes con tu hermano. Trabájala, porque si no, no voy a poder llenarte. Párate, Damián, ya trabajaste aquello, da un paso más, vas a ver, pero tienes que trabajar. Esa mala experiencia que tienes dentro, que la tienes aún clavada y que no quieres quitártela, y cada vez que te lo recuerdas, porque yo quiero sanarte. Entonces, gracias, Señor, ayúdame porque no puedo. Y Él te trabaja, Él te sana. Y después te va a decir: Damián, pero mira, voy a empezar a trabajar tu puntualidad porque eres muy impuntual. Y Jesús nunca llega tarde. Y entonces dice: no, eso no me lo toque. Y dice: y paramos. O te empieza a trabajar esto. O el ser excelente en aquello. O el ser esforzado. Y empieza a trabajar en nosotros. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Y entonces se va dando. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día. Un solo día. Un solo día. Haga así conmigo, 1.
¿Cuántas personas? Delcy, ¿dónde las metemos? En la calle. Porque estaban en la calle, no cabían 3.000 personas en Jerusalén en un sitio sino en el templo. Y muchas veces los sacerdotes dicen, no, aquí en el templo no vengan. El templo era gigante. Tenía habitaciones y tenía atrio y tenía de todo. Entonces decía, bueno, pues si no tenemos templo, ¿a dónde vamos? A la plaza, a la calle. ¿Y qué pasaba? No pasa nada. Porque la presencia de Dios estaba. Y cuando la presencia de Dios está, todo está completo. Sigue diciendo, y se dedicaban los 3.000, más los que habían, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Vuelvo y les digo, no es que dejaran sus trabajos y se fueran a vivir de hippies, no, sino que ponían en práctica aquello que estaban escuchando en sus lugares de trabajo, en sus obligaciones diarias. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, que ahí es donde salimos la Santa Cena, que digo, que se reunían a cenar unos con otros, a compartir esos ratos del día juntos. ¿Y a qué? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Jesús, tenemos el Nuevo Testamento, a la comunión con el Espíritu, a la comunión de unos con otros, al partimiento del pan y a la oración. Mire, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y una venida bestial que los llenó hasta arriba. Nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo, pero Dios quiere inundarnos del Espíritu Santo. De eso se trata. Para el creyente es pasión por las almas, es entender la visión de Dios de la sociedad, es valentía para proclamar el mensaje de Cristo. Eso es Pentecostés. Usted tiene que ser valiente y determinado. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo creo en el Señor. Como usted quiera decirlo, no use a veces un mensaje religioso. Es el mensaje de Cristo en su vida, con la unción del Espíritu Santo, no religiosamente, porque nosotros lo cambiamos por la religión. Eso es como digo, pues entonces, y me enciendo el pelo. No, esa es la religión, que busca hacer la manera como Dios lo hace, pero no funciona. Te quemas el pelo y sale peor que como empezaste. Después me tengo que poner el gorro mago para que no se me vean. No se trata de eso. Es con la unción del Espíritu Santo. Con la unción para que los que no creen reciban el mensaje de Jesús y provoque lo mismo que ha provocado en usted: arrepentimiento y compromiso. Si no lo provoca en nosotros, no lo puede provocar en otro. Y eso es Pentecostés, una entrega incondicional a los deseos de Dios. Por eso todo creyente que recibe en Pentecostés primero tiene que haber vivido en su interior el verdadero arrepentimiento, la verdadera entrega, el verdadero entender que necesitamos de Dios. Y el caminar en lo que vayas aprendiendo, Dios te vaya mostrando en los pasos que Él te marca. Es la voluntad de Dios. Que para su vida será una cosa y para mí es otra. Pero el Espíritu te señala, te trata algo y dice, estoy tratándote con esto. ¿Por qué? Porque quiero llenarte. ¿Y para qué quiero llenarte? Para que la unción y el Espíritu reposen en ti y verdaderamente tus hijos se acerquen a mí. Y tus vecinos, y los otros, y tus compañeros de trabajo, y donde tú te mueves. Y en un solo momento, 3.000 personas, 3.000 personas, Leticia. Pero seguimos pensando que es que el cambio está en las personas de fuera. ¡Ay, cavernícola! Que necesitamos el Espíritu Santo. Y que no puedes venir solamente el domingo y decirle, sí, Señor, yo lo entiendo, yo te necesito. Porque lo hablamos el domingo pasado. Como lo buscaste esta semana. Entonces tú tienes que entender si estás siendo un oidor olvidadizo o un oidor hacedor, dijo Jesús. Porque a estos son los que son transformados. Y yo quiero ser un oidor hacedor de la palabra. Y por eso a lo largo de esta semana y la que viene y la que pasó, anhelo de su presencia. Con mis fallos y con mis historias. Pero Señor, te necesito. Ayúdame a encontrarte. Ayúdame a buscarte. Póngase en pie el día de hoy conmigo.